Muy buenas noches, bienvenidos. Miércoles 16 de marzo, tiempo para las noticias y tiempo para volver a hablarles del caso de los expedientes de regulación de empleo en la Junta de Andalucía. La Junta formará parte de la acusación y paraliza los pagos en los ERES ilegales. Exigirá a 59 intrusos que devuelvan las cantidades ya abonadas. Mar Moreno asegura que el gobierno andaluz celebrará la inocencia y lamentará la culpabilidad del ex consejero de Empleo Antonio Fernández. Hoy hemos sabido también a través del diario ABC que la Junta desvió dinero de un ERE para entregarlo a un militante del Partido Socialista. Empleo pidió en 2007 a la aseguradora que transfiriese 300.000 euros del ERE de IT Masa a 3 particulares, uno de ellos el socialista intruso en otro expediente de regulación de empleo. Y este miércoles sesión de control en el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró que entre 2003 y 2009 la renta per cápita española ha aumentado 2 puntos porcentuales respecto a Alemania, 6 en comparación con Francia, 8 con Italia, 9 con el Reino Unido. Así respondió Zapatero a Rajoy, quien le preguntó cuál era la razón por la que los niveles de bienestar y riqueza de España se alejan de los alcanzados por los países más desarrollados de la Unión. Rajoy explicó que esto supone que entre el 96 y 2004, años en los que gobernó el PP, se ganaron 10 puntos de convergencia real, mientras que con el PSOE solo se ha logrado 2 puntos en 7 años. Y Sortu presenta sus alegaciones contra las demandas del Gobierno y la Fiscalía. La formación defiende que su legalización conducirá al fin de ETA y afirma que no existe similitud con Batasuna, porque Sortu materializa en sus estatutos una ruptura orgánica, funcional y de actividad con el partido ilegalizado. Ayer se cumplía el último día de plazo que dio el alto tribunal a esta formación política para personarse en el procedimiento iniciado por la Abogacía del Estado. El Tribunal Supremo pretende agilizar al máximo la resolución de este asunto ante las municipales y forales. Y a esta cuestión y a otras hará referencia hoy la presidenta del Parlamento Vasco, Arantxa Quiroga, quien estará en este plató con nosotros para hablar de asuntos de actualidad. Arantxa Quiroga visita Andalucía estos días. Ayer se dirigió al municipio gaditano de Rota junto a otros dirigentes del Partido Popular para presentarla de forma oficial la candidata popular para la alcaldía de esta localidad, Eva Corrales. Esta tarde ha estado en el puerto de Santa María, donde ha tenido un encuentro en la Asociación de Víctimas del Terrorismo. En el ámbito internacional seguimos mirando a Japón. Se agrava aún más si cabe la situación en el país nipón. El sistema informático para medir la propagación de la radioactividad deja de funcionar y se ha barajado la posibilidad de solicitar la intervención de las fuerzas militares de Estados Unidos. A los técnicos de la central les preocupa el aumento de la temperatura cerca del núcleo. La Agencia de Seguridad Nuclear de Japón ha ordenado evacuar a los trabajadores de la central. Los japoneses se afanan en aprovisionarse de alimentos y los víveres comienzan a escasear en los supermercados. Miles de personas esperan pacientemente las largas colas de más de 1 kilómetro, mientras los equipos de rescate siguen buscando a personas con vida entre los escombros que dejó el tsunami. Les contamos más asuntos de inmediato, antes titulares. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España por haber impuesto una condena desproporcionada, 1 año de cárcel por un delito de injurias graves al rey en 2003, Arnaldo Otegi. Sindicatos, comisiones obreras y UGT y USO en AENA, convocantes de las 22 jornadas de huelga en los aeropuertos en los próximos meses, han llegado esta madrugada a un preacuerdo con la empresa. Cádiz vive el mes constitucional en homenaje a la PEP, actividades que dieron el pistoletazo de salida con la conferencia de Ernesto Samperes, presidente de Colombia. Este miércoles sesión de control en el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguraba que entre 2003 y 2009 la renta per cápita española ha aumentado 2 puntos porcentuales respecto a Alemania, 6 en comparación con Francia, 8 con Italia y 9 con el Reino Unido. Así respondió Zapatero en el Congreso de los Diputados al líder del PP, Mariano Rajoy, quien le preguntó cuál es la razón por la que los niveles de bienestar y riqueza de España se alejan de los alcanzados por los países más desarrollados de la Unión
Unión Europea. Según Zapatero, si estos datos, los últimos de Eurostat, no suponen mejorar y acercarse a la renta per cápita de los socios europeos, que venga Dios y lo vea. Para Rajoy, lo que necesita España es credibilidad dentro y fuera del país. No sé en qué hemos mejorado, señor presidente, porque tenemos más del doble de tasa de paro que los países de la Unión Europea. El paro juvenil es del 43%, más del doble que el resto de los países de la Unión Europea. Crecemos menos que el resto de los países de la Unión Europea. No sé por dónde ve usted la mejora, y se lo digo con absoluta franqueza. Le recuerdo que España tuvo algunos grandes objetivos como país a lo largo de estos últimos años. Primer gran objetivo, entrar en la Unión Europea, lo conseguimos. Segundo, entrar en el euro, lo conseguimos. Tercer gran objetivo, alcanzar esos niveles de bienestar y riqueza con los países de la Unión Europea. Habíamos avanzado mucho, 10 puntos, insisto, en la época que gobernaba el Partido Popular, y ahora estamos perdiendo niveles de bienestar y riqueza. Con usted hemos llegado a la situación del freno y de la marcha atrás. Y lo que es peor es que las propias previsiones de esa comisión no pintan como a nosotros nos gustaría. Señor presidente, se necesitan otras políticas que tengan credibilidad, y la credibilidad también depende de quién haga esas políticas. Otras políticas que genera confianza, y con absoluta franqueza, hoy con usted, y el único que no se da cuenta es usted, es imposible generar credibilidad y es imposible generar confianza, dentro y fuera de España. Usted sabrá lo que hace. Muchas gracias, señor Rajoy. Señor presidente del Gobierno. Sí, la verdad, señor Rajoy, que le sobraban bastantes de las palabras que ha dicho para llegar a la conclusión final, que es la de siempre, pues la falta de credibilidad y que la culpa es de Zapatero. En fin, seguramente le haría un ahorro a los esfuerzos que habitualmente hace usted en sus propuestas y en sus ideas en este trámite parlamentario. Pero le recuerdo, nuestra renta per cápita ha aumentado 2 puntos porcentuales en relación a la renta de Alemania, 6 respecto a Francia, 8 respecto a Italia y 9 en relación con el Reino Unido desde 2003 a 2009. Si esto no es mejorar y acercarnos a la renta per cápita, señor Rajoy, que venga Dios y lo vea. Muchas gracias. Y la Junta formará parte de la acusación y paraliza los pagos en los seres ilegales. Exigirá a 59 intrusos que devuelvan las cantidades ya abonadas. Mar Moreno asegura que el Gobierno andaluz celebrará la inocencia y lamentará la culpabilidad del exconsejero de Empleo Antonio Fernández. Era la primera comparecencia de la titular de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz en San Telmo, después de que el pasado jueves el titular de Empleo, Manuel Recio, cifrara en 146 los expedientes de regulación de empleo irregulares detectados por la Junta. Moreno sabía que ayer iba a tocar monográfico sobre los seres e iba preparada con 2 anuncios con los que esperaba tomar la iniciativa. Hoy hemos sabido también a través del diario ABC que la Junta desvió dinero de un ERE para entregarlo a un militante del PSOE. Empleo pidió en 2007 a la aseguradora que transfiriese 300.000 euros del ERE de IT Masa a 3 particulares, uno de ellos socialista, intruso en otro expediente de regulación de empleo. Y los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y USO en AENA, convocantes de las 22 jornadas de huelga en los aeropuertos en los próximos meses, han llegado esta madrugada a un preacuerdo con la empresa, un preacuerdo que someterán a la aprobación de la Asamblea de los Trabajadores. No habrá huelga en los aeropuertos españoles en Semana Santa y verano. Los sindicatos y AENA han llegado esta madrugada a un preacuerdo tras una maratoniana reunión de casi 17 horas. Comisiones Obreras, UGT y USO, convocantes de las 22 jornadas de paro, someterán el preacuerdo a la aprobación de la Asamblea de los Trabajadores para decidir su desconvocatoria. El secretario de Estado de Transportes, Isaías Taboas, se congratuló del preacuerdo alcanzado. El sector turístico, los ciudadanos, pueden estar confiados en que podrán viajar durante el próximo proceso de las vacaciones de Semana Santa. Los sindicatos reiteraron que el preacuerdo no legitima la privatización de AENA y que la siguen rechazando, aunque se mostraron satisfechos con el resultado de la negociación. La garantía de la viabilidad del conjunto de la red de AENA mediante un conjunto de medidas, entre otras, la participación directa de AENA en todas las sociedades de gestión de los aeropuertos. Y los segundos elementos claves, que eran también los que habíamos planteado hasta ahora,
recogen fielmente el mantenimiento de todos los puestos de trabajo y de las condiciones laborales de todos los trabajadores y trabajadoras de AENA, y en especial hace referencia a la aplicación del convenio colectivo en todos los escenarios posibles de desarrollo del Real Decreto. De esta forma, el quinto convenio colectivo de los trabajadores de la empresa se convertirá en el primero con una vigencia hasta 2018 de la nueva sociedad AENA Aeropuertos, las filiales que se puedan establecer, y también se aplicará a las empresas concesionarias. Sortu presenta sus alegaciones contra las demandas del Gobierno y la Fiscalía. La formación defiende que su legalización conducirá al fin de ETA y afirma que no existe similitud con Batasuna porque Sortu materializa en sus estatutos una ruptura orgánica, funcional y de actividad con el partido ilegalizado. Ayer se cumplía el último día de plazo que dio el alto tribunal a esta formación para personarse en el procedimiento iniciado por la Abogacía del Estado. El Tribunal Supremo pretende agilizar al máximo la resolución de este asunto ante las elecciones municipales y forales. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó hoy a España por haber impuesto una condena desproporcionada, 1 año de cárcel por un delito de injurias graves al rey en 2003, Arnaldo Otegi, al que tendrá que indemnizar con 23.000 euros. Según la sentencia, una pena de prisión impuesta por una infracción cometida en el terreno del discurso político no es compatible con la libertad de expresión. El Gobierno español tendrá que pagarle a Arnaldo Otegi 23.000 euros de indemnización por daños morales al vulnerar su libertad de expresión. Así lo ha dictaminado una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El líder de la ilegalizada Batasuna llamó al rey en un acto público jefe de los torturadores, por lo que cumplió 1 año de cárcel y se le suspendió el derecho a presentarse como candidato. La justicia española consideró en su momento que las palabras de Otegi superaban por su notorio carácter infame el nivel de lo lícito y le condenó por injurias graves al rey. Otegi recurrió a Estrasburgo. Ahora el Tribunal Europeo le ha dado la razón. En su sentencia explica que la condena es desproporcionada, que no se ha respetado la Carta de Derechos Fundamentales y que en ningún caso se justifica la intervención de las autoridades nacionales. Como les decíamos al comienzo de nuestro tiempo de noticias, Arantxa Quiroga, presidenta del Parlamento Vasco, está con nosotros después de que ayer visitara la localidad gaditana de Rota para presentar y arropar junto a otros dirigentes populares a la candidata por el PP para la alcaldía de esta localidad, Eva Corrales, un acto que contó con la militancia del PP provincial, simpatizantes y ciudadanos que quisieron apoyar a la popular. Hoy tenemos el placer de contar con Arantxa Quiroga en nuestro plató. Muy buenas noches y encantada que esté con nosotros, Arantxa. Hola, muy buenas noches. Bueno, una mujer joven que actualmente ostenta el cargo de presidenta del Parlamento Vasco desde el año 2009, pero que comenzó muy jovencita en esto de la política. Con 21 años ya era concejal en la localidad de Irún. Yo le hago una pregunta que nos hacemos todos: ¿cómo compatibiliza esa vida personal con lo profesional? Porque además es esposa y madre de 4 hijos. Pues fatal, como todas las mujeres, ¿no? Intentamos hacer el esfuerzo de estar al 100% en nuestro trabajo, de estar al 100% en nuestra casa, pero nunca llegamos a todo. Es verdad que la sociedad nos exige que seamos las mujeres 10, y yo lo que creo es que precisamente la sociedad tiene que poner los medios para que podamos conciliar bien esos dos ámbitos, ¿no? ¿Está preparada la política actual para que esta conciliación sea una realidad? ¿Qué falta por hacer, Arantxa? Falta muchísimo por hacer. Hemos dado pasos importantes, pero yo creo que todavía hay un cierto complejo y parece que las mujeres tenemos que renunciar a nuestra parte de la maternidad, porque si no, pues aparecemos más débiles o quizás no se nos va a valorar en los trabajos de la misma manera que un hombre, y esto no puede ser. Tenemos que conseguir la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y yo creo que eso va a ser la asignatura pendiente que nos vamos a encontrar mi generación, y que espero que se la dejemos resuelta a las generaciones que vengan por detrás. Cuando estuvo aquí en esa mesa de informativos, Antonio Basagoiti, le preguntaba yo que era muy complicado, si era muy complicado, que imagino que es ser político en el País Vasco, porque tiene connotaciones diferentes a serlo en el resto de España. ¿Su familia cómo lo lleva este asunto, y usted particularmente? Bueno, son muchos años. Yo creo que ellos lo pasaron muy mal al principio, cuando fueron conscientes del peligro que corría, y ahora ya, bueno, pues han ido viendo que hay medidas de seguridad, que me cuidan, que bueno, por ese lado están más tranquilos.
pero fundamentalmente lo que ven es que yo tengo una determinación y que a mí me encanta lo que hago y que tengo un compromiso con el País Vasco de lograr la libertad en mi país y en mi tierra, y entonces yo intento transmitirles ese entusiasmo. Ellos lo respetan y por ahora me siguen, sobre todo mi marido, que al pobrecito lo conocí y fuimos novios ya con escolta, y ahora vamos a cumplir 11 años de casados y me ha aguantado todo este tiempo, así que sobre todo a él se lo tengo que agradecer muchísimo. Ayer conocimos dos informaciones, una Sortu que defiende dijo en el Supremo que su legalización conduciría al fin de ETA. También conocíamos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por una condena desproporcionada a Arnaldo Otegi, a quien tiene que indemnizar con 23.000 euros. ¿Cómo valora estas dos noticias? Pues mire, por empezar por la segunda, pues a mí, yo, como no puede ser de otra manera, tengo que acatar las decisiones de los tribunales y en ese sentido ninguna duda. Otra cosa es que la comparta o no la comparta. Yo creo que hay que establecer unas líneas rojas, unas reglas de juego, y aquí no vale todo. Y la libertad de expresión hay que, por supuesto, garantizarla, pero también hay que poner unos límites en tanto en cuanto lo que estás haciendo es no solo desprestigiar a una persona como es el rey, el jefe de Estado, sino además la institución. Y yo creo que esto, bueno, pues espero que el Gobierno de España tome las medidas adecuadas y yo espero que recurran si esto es posible. Y lo primero, miren, yo creo que el Partido Popular lo viene diciendo desde hace tiempo. ETA está en una estrategia de estar en las elecciones, ETA y Sortu siguen una misma estrategia, todos en el País Vasco lo tenemos muy claro. Otra cosa es que hay algunos que están intentando jugar y sobre todo utilizar Sortu, en el caso del País Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, como una cortina de humo. Es decir, necesitan hablar de esto porque saben que ahora mismo hablar del presidente del gobierno, de Zapatero, y de sus logros es la nada. Y por tanto necesitan aferrarse a Sortu como un intento de pacificación y de una apuesta verdadera de ETA por dejar las armas. Todos sabemos que no es así, por tanto, yo hace tiempo que dejo de mirar a ETA, hace tiempo que dejo de ver sus movimientos y de analizarlos, y en lo único que me preocupo es qué podemos hacer los demócratas desde nuestro lado, desde el Estado de Derecho. Tenemos instrumentos, tenemos la ley de partidos y tenemos que llevar desde el Gobierno, que es el que tiene la responsabilidad, informes de la policía, de las fuerzas de seguridad del Estado, lo suficientemente contundentes y bien hechos para demostrar con pruebas lo que todos tenemos la convicción, que esto es Batasuna, que esto es ETA y que no pueden colarse en las instituciones, porque eso sería un gran paso detrás. Y además es que nos hemos convencido todos y cada vez queda menos gente que lo tiene claro, que ETA es batible, que se puede acabar con ETA, que lo que tiene que haber es una voluntad y una lealtad por parte de todos de utilizar única y exclusivamente los métodos y las fórmulas que establece nuestro Estado de Derecho, que es la ley, estar cerca de las víctimas del terrorismo, no permitir que se burlen de ellas, como ha ocurrido hace poco también en esta provincia con un preso de ETA que salió y su familia lo estaba celebrando. Eso es una puñalada, nueva puñalada para las víctimas, y eso una sociedad democrática como la española no lo puede permitir. En la actualidad el País Vasco tiene otra perspectiva, la mayoría de las personas quieren vivir con normalidad. ¿Son los políticos ese reflejo de normalidad? ¿Son los políticos el reflejo de lo que quiere la sociedad vasca actualmente? Bueno, la sociedad vasca es una sociedad muy plural y eso es algo que la enriquece, porque tenemos diferentes modos de sentirse vasco, de encarar las cosas, y por eso tenemos una gran pluralidad en el Parlamento Vasco. Ahora mismo estamos representados 8 partidos. Eso enriquece mucho porque es fácil encontrar nexos de unión entre unos y otros y permite avanzar. Eso me parece que es enriquecedor. Pero siempre tiene que haber unas reglas del juego, unas líneas rojas que no podemos pasar. Yo tengo, y además creo que debe ser así, que respetar el que haya ciudadanos y partidos políticos que les representan y parlamentarios que defiendan la independencia, que el País Vasco tenga que independizarse de España. Otros que no, como es en mi caso, el caso del Partido Popular. Pero nos debe unir el respeto a las reglas del juego de la democracia, y el que no podemos utilizar la violencia, el que nos tenemos que plantar ante los terroristas
Y yo creo que eso es el reflejo real y verdadero de una sociedad vasca que ha sufrido mucho, que está sufriendo mucho y que le atenaza el miedo, el no poderse expresar con libertad. Para eso es para lo que el Partido Popular ha dado sus votos al Partido Socialista, en un pacto inédito que en el resto de España no se entiende, pero que se entiende cuando uno conoce y sabe lo que estamos viviendo en el País Vasco. Por tanto, estamos contentos, no nos arrepentimos de haber dado ese apoyo a Patxi López para que sea lehendakari, y ahora sí tenemos que ser responsables y exigentes para que se avance en esa consecución de la libertad, de abrir más espacios a la libertad y de arrinconar a todos aquellos que apoyan a ETA. Los ciudadanos también vemos en la clase política a aquellas personas que nos pueden salvar, entre comillas, de la crisis económica que estamos viviendo actualmente. ¿Qué se está haciendo mal o qué no se está haciendo según usted para combatir esa crisis? Mire, fundamentalmente yo creo que en la vida, cuando uno se enfrenta a los problemas, y eso pasa en la vida diaria de cada persona, lo peor que puedes hacer es hacer como el avestruz, esconder la cabeza y no querer ver el problema. Eso es lo peor, porque no solo no estás haciendo frente a la realidad, sino que estás perdiendo oportunidades para poder afrontar ese problema. Y esto es lo que ha pasado con el gobierno del señor Rodríguez Zapatero, que veía la crisis, que sabía que estaba ahí, que engañó a todos los españoles diciendo que no estábamos en crisis, y ahora nos encontramos en una situación muy complicada, en la que además no solo España es la que toma las decisiones, sino que formamos parte de un club que es el de Europa, en el que los países más potentes de Europa se están viendo con que tienen algunos lastres de algunos países que no están haciendo sus deberes y nos están exigiendo esto. Por tanto, hace falta responsabilidad, hace falta llamar a las cosas por su nombre y hace falta decirles a los españoles algo que no les va a asustar, porque esto ya lo hemos pasado. Y hay que decirles, mire señores, esta es la situación, esto es lo que creemos que hay que hacer, y el Partido Popular, en este caso le digo sinceramente, estamos preparados y dispuestos a asumir un reto muy complicado. Desde luego yo espero que Mariano Rajoy sea presidente del gobierno, y desde luego la herencia que va a recibir Mariano Rajoy no va a tener absolutamente nada que ver con la herencia que recibió en su día Zapatero. Y esto desgraciadamente ocurre cada vez que el Partido Socialista gobierna. Por tanto, yo espero que los españoles sepan valorar que ahora mismo necesitamos un líder que sea capaz de sacar este país adelante, que recuerden cómo el Partido Popular hace años también asumió una situación muy complicada y con esfuerzo, tenacidad y sobre todo con mucha sinceridad fue capaz de poner a España entre los primeros países de Europa, porque tenemos esa capacidad. Y ocurre lo mismo con Andalucía. Es decir, yo cada vez que vengo a Andalucía y veo las potencialidades que tiene esta tierra, digo, ¿cómo puede ser que desde las instituciones, que desde la Junta de Andalucía, se les diga a los andaluces, no, es que nosotros tenemos que convivir y tenemos que asumir que nuestro paro tiene que haber siempre X porcentaje de paro estructural? Es decir, condenamos a muchísimos miles de andaluces a decirles, usted olvídese de trabajar, va a tener que depender siempre de la administración, de que papá Estado le dé un dinero porque no va a poder trabajar. Eso no es verdad. Aquí hay muchas posibilidades y Andalucía puede ser y debe ser un motor de España, y tiene que ser ese motor que haga que toda España salga también de la crisis. Hablando de Andalucía, pregunta obligada, ¿qué opinión le merece lo que está ocurriendo en torno a los expedientes de regulación de empleo? Mira, yo le decía ayer, desgraciadamente, últimamente Andalucía está bueno, pues en todos los medios de comunicación y por algo muy negativo. Muy negativo porque, mire, esto le puede ocurrir a cualquier partido. Es decir, ningún partido estamos a salvo de que puedan acercarse personas con intenciones distintas a la de servir a los ciudadanos. Pero mire, es muy importante que se reaccione, es muy importante que se tomen las medidas adecuadas, porque debemos generar confianza en los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que saber que las personas podemos fallar y podemos cometer errores, pero lo que no pueden ver es que además esos errores se tratan de tapar, que esos errores se tratan de mitigar y que aquí no pasa nada. Oiga, si aquí ha pasado una cosa muy grave y hay que poner los medios para que esto se sepa y que no se vuelva a repetir, porque tan importante es saber
como poner en marcha los mecanismos necesarios para que esto no vuelva a ocurrir. Arantxa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Pues nosotros continuamos ahora y, como siempre, les contamos la información internacional. Se agrava aún más si cabe la situación de Japón. El sistema informático para medir la propagación de radioactividad deja de funcionar y se baraja ya la posibilidad de solicitar la intervención de las fuerzas militares de Estados Unidos. Se estima que más de un 70% de las barras de combustible nuclear han resultado dañadas. La Agencia de Seguridad Nuclear de Japón ha ordenado evacuar a los trabajadores de la central. Los japoneses, mientras, se afanan en provisionarse. Sube la radiación en Fukushima tras los últimos incidentes. Japón ha amanecido con un nuevo incendio en el reactor número 4 de la central nuclear. Los niveles de radiactividad se dispararon y luego volvieron a bajar. Ese pico motivó la evacuación temporal de todos los trabajadores de la planta. Poco después, ese reactor y el número 3 comenzaron a expulsar un humo blanquecino. Según el gobierno nipón, la estructura del reactor 3 podría haber quedado dañada y ser el origen de una fuga radiactiva. A estas horas, 4 reactores de Fukushima han registrado algún tipo de problema. El 5 y el 6 estarían recalentándose, aunque por ahora la situación en estos dos parece bajo control. El gobierno japonés se plantea pedir ayuda al ejército estadounidense, como ya hizo ayer la empresa que gestiona la central. TEPCO se está planteando bombardear con agua los reactores desde helicópteros para llenar las piscinas de refrigeración. En medio de esta crisis nuclear, un nuevo terremoto de 6 grados ha sacudido el este del país. Yamagata, 60 kilómetros al oeste de Sendai. Allí no llegó el tsunami, pero sí sus consecuencias. Miles de personas esperan pacientemente en las largas colas de más de 1 kilómetro que se forman para conseguir algo de comida en los supermercados. Muchos comercios se han vaciado por las compras compulsivas. No tengo gasolina ni carburante para la calefacción, no tengo electricidad, no tengo nada en casa. Para sobrevivir tengo que hacer cola el tiempo que haga falta. La central de Fukushima está a menos de 100 kilómetros y los problemas en la central han hecho que muchos habitantes de la ciudad decidan irse, pero no con sus propios vehículos, ya que hay escasez de gasolina. Huyen en autobuses por carreteras cubiertas de nieve hacia lugares hipotéticamente más seguros al abrigo de una posible nube radiactiva. Y vamos con la información del tiempo para las próximas horas. Las bajas presiones situadas en el Atlántico seguirán enviando aire cálido y húmedo hacia el sur peninsular, en contraste de ese aire cálido y húmedo en superficie con la masa de aire frío que se encuentra en la parte más elevada de la atmósfera. Volverá a facilitar la formación de tormentas y lluvias hoy por la tarde. Después de varias jornadas en las que la lluvia ha sido principal protagonista en las condiciones del sur de Andalucía, la situación tiende a estabilizarse las próximas horas desde hoy, pero sobre todo a partir de mañana por la tarde. Protagonistas grandes claros. Y Cádiz vive el mes constitucional. Una serie de actos harán homenaje a la Pepa durante estas semanas. Actividades que dieron el pistoletazo de salida con la conferencia de Ernesto Samperes, presidente de Colombia. América Latina quiere celebrar los bicentenarios con España, no contra España. Esta fue una de las aseveraciones del expresidente de Colombia, Ernesto Samper, durante su conferencia La Constitución de Cádiz de 1812 y los procesos de emancipación en Iberoamérica. El político colombiano realizó una exposición en la que detalló los acontecimientos que dieron lugar a los procesos de emancipación en toda Iberoamérica. Pero no miremos solamente al pasado, querida alcaldesa. La apuesta de la celebración tiene que ser una apuesta de futuro. Hay otras independencias que le interesan hoy a los jóvenes iberoamericanos. La independencia del desempleo, por ejemplo. El académico, además, quiso hacer un llamamiento a las políticas europeas que miraran un poco más hacia Iberoamérica. En este sentido, dijo, España debe ser el principal aliado y teniendo en cuenta siempre una identidad común hispanoamericana que produzca beneficios a ambas partes. Que sin duda
será y debe ser el objetivo principal de las sociedades iberoamericanas, que las generaciones del bicentenario, de los bicentenarios, escriban las mejores y más importantes páginas de nuestra común historia. Ernesto Samper con esta conferencia daba por inaugurado el mes constitucional de marzo, que durante estas próximas semanas contendrá diversas actividades conmemorativas, teniendo este sábado 19 de marzo el punto álgido con la ofrenda floral en el Monumento a las Cortes. Y hasta aquí todo por hoy. Mañana volvemos a la misma hora para contarles más cosas. Que descansen. Buenas noches.